Buenas tardes, estimados compañeros. Gracias por acompañarnos. Me da gusto saludarlos, aunque sea por este medio y a la distancia. Veo que nos están saludando del Six Milpalta, del CEPROVI, allá en Morelos, de Cebiogen. Muchas gracias por estar aquí y sean bienvenidos. El día de hoy nuestra charla es sobre la ansiedad. Quisimos hacer este ciclo de pláticas porque más que nada estamos apostando a que con un mayor conocimiento sobre diversos temas tengamos mejores oportunidades de decidir mejor sobre nuestro bienestar, sobre nuestra salud mental, ¿no? Es un primer acercamiento, un primer paso. Y bueno, como saben, estamos en campaña desde el año pasado. Tenemos redes sociales, nos encuentran así como IPN Conexión Saludable, en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, en la red social que ustedes se encuentren, nos pueden encontrar, y donde estamos publicando todos estos contenidos, estos webinars, van a encontrar también infografías, imágenes eh, o materiales descargables que nos pueden orientar sobre qué tanto, por ejemplo, lo que yo experimento a veces como estrés o como ansiedad, por hablar de un ejemplo, es normal hasta cierto punto y qué tanto a lo mejor ya me tendría yo que concentrar en pedir ayuda, ¿no? Es sobre todo lo que estamos buscando, que la información que publicamos sea de utilidad para ayudarnos a distinguir eso. Hasta qué punto lo que yo vivo es algo natural y hasta qué punto ya debería pedir ayuda. Muy bien, pues me da gusto saludarlos. De nuevo, gracias por acompañarnos y sean bienvenidos. Le voy a dejar la palabra a mi compañero Pablo García Arevalo. Muchas gracias, maestra Polet. Muy bien, voy a permitirme leer un poquito de la hoja de vida de la maestra Laura Fabiola González Ramírez. Ella actualmente es docente de la carrera de psicología del SIX, de nuestra casa de estudios. Tiene licenciatura en psicología y maestría en administración de empresas y alta dirección por la Universidad Hermann Grassmann, perdón. Se ha desempeñado en áreas de recursos humanos, capacitación y desarrollo del personal, y tiene además estudios recientes de la norma 35, estrés laboral, trabajo en equipo y liderazgo, capacitación y desarrollo del personal, desarrollo humano, desarrollo de habilidades directivas, planeación estratégica para microempresas, aplicaciones educativas, educación 4.0, aprendizaje basado en problemas y aplicación de las tecnologías de la información en el aula. Como ven, pues es una persona que seguramente nos va a enriquecer muchísimo. Maestra Laura Fabiola, me disculpo porque ya le quité muchos minutos. Le agradezco su paciencia y le dejo el micrófono. Adelante. No, pues muchas gracias por la presentación, por la invitación. También muchas gracias a todos los presentes, ¿no? Que están aquí, que les interesa el tema. Esperamos que este tema también aporte, ¿no? Y sobre todo sea aplicable en la realidad, ¿no? En la realidad que muchos vivimos. Y por demás, pues creo que todos de una u otra manera y en cierto grado hemos vivido y conocemos lo que es la ansiedad. Y ahorita, como ya mencionaban, y a raíz de las circunstancias que también estamos viviendo, pues no nada más en el país, sino en todo el mundo, creo que queda como anillo al dedo, ¿no? Este tipo de temáticas, el cuidar la salud, claro que sí, y sobre todo también aunando a todo, ¿no? No nada más yo como persona, sino también con mi entorno, mi familia y, ¿por qué no?, el trabajo. Pues como ustedes ven, mi formación es psicología, ¿no? Es en psicología y básicamente me he guiado por el área organizacional.
Entonces, ustedes saben que pues estos temas también están tomando gran impacto en esta área, ¿no? Sobre todo con esta disposición de la NOM 035 desde el 2018 y que ahora sí ha sido parte de la estrategia del gobierno por mejorar los entornos laborales. Entonces, también vamos a tratar de ir tornando hacia allá la temática y analizando varias aristas de esta misma. Entonces, procedo a compartir la presentación. Nuevamente, mucho gusto, saludos a todos y empezamos. Pues justamente vamos a hablar de esto, ¿no? Del tema de la ansiedad y la dificultad, aunando a esto, de vivir en el presente, que vaya presente que estamos viviendo tan particular, tan sui generis, y que yo creo a nadie o en una situación muy novelesca, tal vez nos lo hubiéramos imaginado, ¿no? Pero de otra manera, creo que hace 3, 4 años atrás te hubieran dicho lo que iba a pasar, cualquiera hubiéramos dicho que no, ¿cierto? Entonces, vamos a recapitular, vamos a hacer un ejercicio de memoria. A ver, vamos a esos días previos, ¿no? A que se suspendieran actividades, ¿no? Por ahí de marzo 13 del año 2020, ¿verdad? Que todavía estábamos haciendo, ya oíamos las noticias, ya se veía ahí un panorama medio gris, pero que de repente nos dicen se va a suspender todo, ¿no? Clases, trabajo, y vamos a ver qué pasa, tenemos que estar en cuarentena y no sabemos más cuánto tiempo. Pensábamos que íbamos a regresar el lunes, ¿no? Era por ahí de un miércoles, jueves, dijimos el lunes nos vemos, ¿y cuál? Ese lunes no llegó y de hecho, bueno, y aquí en el Politécnico, pues así que digamos al 100% todavía no ha llegado, ¿no? Recordamos ese momento y pues nadie lo sospechábamos. Pero cuando nosotros fuimos viendo la situación, conforme nos fuimos enterando de cómo estaba la realidad, pues wow, ¿no? Nos sorprendió a todos, nos llegó de repente como un descanso, pero un descanso que de repente también se prolongó de más. Para empezar en esta temática, también quiero hacer una reflexión y que nos ubiquemos en dónde estamos viviendo. ¿Vivimos en el pasado? ¿Vivimos en el presente? ¿O vivimos en el futuro? Porque donde nosotros nos estemos ubicando, también va a influir y también afecta la manera en que yo me dirijo a mi realidad, a mi entorno. Por ahí hay una cuestión, hay una reflexión que nos dice, si estás en depresión, vives en el pasado, ¿no? Y recordemos que esto puede o no puede ser real, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es de percepciones, de un imaginario. A veces idealizamos relaciones, personas, situaciones, y dices, ay, qué bueno era, ¿no? Qué bonito nos llevábamos. Pero por algo se acabó, por algo sucedieron los eventos que tuvieron que suceder y se acabó. Entonces, si nos enganchamos con esa situación, se dice por ahí que quedas en depresión, ¿no? Aquí voy a unar una parte también muy importante, la respiración. Las personas que vivimos o que viven en depresión tienden a respirar lento, ¿no? A veces imperceptible, ¿no? En un nivel bajo. ¿Por qué? Porque así también van por la vida. Por otro lado nos dice, si estás con ansiedad, vives en el futuro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación con el futuro? Pues que todavía no ha llegado. Ahora sí que dirían por ahí, el futuro es incierto. No sabemos qué va a pasar. ¿Qué es lo que esto provoca? Algo muy enganchado a la ansiedad, justamente, que es el miedo. El miedo al qué será, qué tengo que hacer, qué procede. Y entonces empezamos a angustiarnos y a vivir en estados de ansiedad. Aquí la respiración para las personas ansiosas tiende a estar en un nivel demasiado elevado, ¿no? Agitado, justamente denotando esta angustia, de repente no hayan qué hacer. Sí, cuando estamos en esta situación de que nos vamos a enfrentar tal vez a un examen, a una entrevista de trabajo, vamos a ver a la persona amada o que creemos que es la ideal,
Entonces estamos así, ¿no? Ansiosos, esa cosquillita en el estómago, pero estamos viviendo en el futuro, en ese qué será y en esa idealización tal vez. La idea es estar en el presente, vivir en paz. ¿Cuántas veces y cuánto podemos decir que realmente estamos viviendo en paz y estamos disfrutando y viviendo el presente? Entonces, con esto parto, con esto iniciamos. Y bueno, retomando esta situación del COVID y que todavía estamos con secuelas de ello, ¿no? Ahorita, con esto de si regresamos o no regresamos al 100% a nuestras actividades laborales, los que se encuentran todavía en casa, los que tienen hijos ya yendo a la escuela, tal vez todavía trabajando en la casa, son situaciones estresantes, son situaciones de incertidumbre y que nos llevan a sentirnos ansiosos. ¿Y cuántos nos hemos sentido como este personaje que vemos en las redes sociales, ¿no? Ya no puedo, me da ansiedad, bájenme de la vida, ¿no? Bájenme de este tren. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces nos llegamos a sentir así? A ver, levanten ahí la mano, ¿no? ¿Cuántos? Sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, esto no quiere decir que estemos mal, que estoy enfermo o que me debo de suicidar, mucho menos, ¿verdad? Es una reacción natural del cuerpo y justamente tenemos que partir de entenderlo, de entender de dónde surge este sentimiento, de dónde parte para poder actuar en consecuencia. Para nosotros poder hacer algo, tenemos que entenderlo. Ahora, entonces vamos a lo básico. ¿Qué es la ansiedad? Me pregunto yo. Pues la ansiedad es un estado emocional. ¿Qué quiere decir? Que parte de mis emociones. Ajá. Claro que implica un movimiento en los aspectos físicos de mi organismo, ¿no? Lo que decíamos, sudoración, ansiedad, bueno, la ansiedad es la que lo provoca, ¿no? Este estado emocional de la sudoración, el vértigo tal vez, las mariposas en el estómago, el querer salir corriendo, todo eso surge de un estado emocional. Ahora, ¿dónde nace ese estado emocional? ¿No? Y la gran culpable es la amígdala. Wow, ¿y qué es la amígdala? ¿No? ¿Y por qué me hace todo esto? Bueno, este es el centro de control de nuestras emociones. ¿Y qué creen? Es del tamaño de una almendra. Esa almendrita que vemos ahí a la altura de nuestro lóbulo temporal es el centro de control de nuestras emociones. No solo de la ansiedad, de todo. ¿Qué hace esta amiga? Bueno, junto con otras estructuras, estimula nuestro sistema nervioso central, estimula el cuerpo, nos lleva a ciertas acciones para actuar en consecuencia de lo que nos puede estar provocando esta situación de ansiedad, este estado emocional. ¿Cómo ven? Todo parte de nuestro cerebro. Una palabra coloquial que tendemos a usar para decir que estamos ansiosos, decimos es que tengo nervios, ¿no? Pero los nervios, pues todos tenemos nervios, son parte de nuestro organismo y está bien, porque a final de cuentas es lo que nuestra amígdala nos está estimulando, el sistema nervioso. De ahí está surgiendo esto. Para entenderla, también hay que tener ciertas consideraciones. Número uno y muy, muy importante es, cada persona es diferente. No podemos generalizar. Si bien hay patrones, si bien hay situaciones que nos pueden llevar a tener ansiedad, esta puede variar de persona a persona. Puede presentarse en algunos bajo ciertos aspectos y en otros no. Puede tornar ciertos tintes en unos que en otros se va por otro. Entonces, esto nos ayuda también, en primer lugar, para tener empatía hacia los demás y su sentir. Poder ubicar nuestra realidad y la de los demás. Les decía desde el principio, esto parte de las percepciones. La realidad no es lo que en realidad sucede, valga la redundancia, ¿no? Es lo que yo pienso
de las situaciones. Y cada quien tenemos una historia de vida que nos va a influir en este sentido. Entonces, hay que comprender que cada persona es diferente y lo que yo siento y el cómo actúo no significa que los demás harán igual. Súper importante. También hay que entender que la ansiedad no es la misma, les decía, ¿no? Y esta puede presentar diferentes grados o niveles, que pueden ir desde un nivel leve, ¿no? Que diríamos es algo común ante una situación que percibimos como riesgosa o que es incierta. Entonces tenemos la ansiedad, pasa la situación, lo sobrellevamos y ya, sucede. Puede pasar a un nivel moderado, que todavía es manejable, hasta una situación severa, ¿no? Como ya justamente trastornos de ansiedad o una ansiedad generalizada, que entonces ya requieren tratamiento más específico y más consolidado para poder sobrellevar, porque se puede llevar a situaciones muy, muy graves. Algo que hay que entender con la ansiedad es que provoca distorsiones de esta realidad. De por sí ya cada quien tenemos nuestra carga, nuestra historia de vida y luego aunamos esta situación, pues claro que nos va a afectar de una manera, puede ser bastante grave. Y para ello tenemos que considerar estos tres aspectos. Nosotros tenemos que conocernos, conocer nuestras reacciones, conocer cómo interactuamos con el entorno, con las personas y situaciones que nos rodean. Eso nos va a ayudar también a enfrentarnos y cómo nos dirigimos. Cuando la ansiedad pasa de una intensidad leve, lo normal, de repente va subiendo, entonces me tengo que empezar a preocupar. ¿Qué está sucediendo? Claro que si me voy a aventar de una avioneta del bungee, pues va a ser una ansiedad elevada. Pero entonces pasa el siguiente aspecto, la frecuencia. Cuando también mi ansiedad empieza a ser frecuente, empieza a presentarse varias veces en la semana, tal vez incluso en el día, y bajo ciertas situaciones que no lo ameritan, también, ojo, es un foco rojo que hay que considerar. El tercer aspecto es la duración. Por lo general, sí, ¿no? Depende qué tanta ansiedad, qué tanto nos provoque esta situación, pues vamos a estar pensando en ella y nos vamos a estar sintiendo con este nervio. Sin embargo, si esta se prolonga más allá, incluso de la situación, se vuelve hasta cierto aspecto crónico, también, ojo, se está activando otro foco rojo que hay que atender. Y aquí otro aspecto importante, porque si ustedes ven estos puntos, tiene mucha concordancia con el estrés. Sin embargo, hay que entender que la ansiedad no es estrés. El estrés, como dijeron, ya lo trataron en otro punto, tienen mucha correlación, sí, pero no son lo mismo. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué señales nos manda la ansiedad? Bueno, en mayor o menor medida, creo que todos las hemos sentido, y de acuerdo a la Secretaría de Salud, nos dice que hay sensaciones somáticas que como tal no es una enfermedad, ¿verdad? Son estas sensaciones que nos marcan el cuerpo, que decíamos, la sudoración de manos, tal vez cierto mareo, boca seca, ¿no? La garganta seca, trastornos de la alimentación, todos estos aspectos que pueden afectar en el cuerpo. Pero tenemos otro aspecto que a veces es el que se llega a volver más turbio, que son los síntomas psíquicos. Y en estos están presentes aspectos cognitivos, conductuales y afectivos. Y ahí, ojo, ¿por qué? Porque ya me empieza a afectar no solo a mí, sino también mi interacción con los demás. Por lo general, al estar en una situación de mucha ansiedad, ¿cuáles son las reacciones que tenemos? Pues algunos huyen, ¿no? Es esta sensación de huir, alejarme de la situación que me está provocando este sentimiento. Otra reacción puede ser, y que ahí también es preocupante, la de enfrentar, pero tal vez de manera agresiva, incluso pegar. Imagínense en la casa cuando nos sobrepasan estas emociones, en el trabajo y de repente hay golpes, hay gritos, insultos, peleas. Entonces ahí algo nos está sobrepasando y ya están activándose estos síntomas, ¿no?
La idea, como les reitero, es una vez que haya pasado esta situación, logremos estar otra vez en equilibrio. El problema es cuando esto no se sobrepasa y se vuelve una constante. Entonces, ya hay que estar alertas, nosotros como las personas que nos rodean. Y ahora, pues, ¿cómo estamos viviendo el ahora y qué nos espera el futuro? Que justamente son aspectos que nos están afectando y que pueden estar provocando estas situaciones de ansiedad. Por un lado tenemos las interacciones sociales ya no son iguales a las de antes, ¿no? Como dirían por ahí mi abuelita, en mis tiempos, ¿no? Ahora todo esto es a distancia. Ya nos piden o ya los jovencitos están pidiendo ser novios a través del celular, en el chat, en el WhatsApp, y también así terminan una relación, ¿no? Así llevan el noviazgo a veces a distancia, sin tratarse, etcétera. Podemos ver situaciones aparte, incluso, ¿no? En el mismo trabajo. Ya la interacción social se va volviendo más separada. Ahora, esto, pues también conlleva ciertas consecuencias, ¿no? Sabemos que las redes de apoyo social se vuelven muy importantes y al hacerlas a distancia, el hecho de que te sientes a la mesa a comer y que cada quien esté metido en el celular está teniendo implicaciones sociales muy importantes y de verdad se están viendo efectos en la salud psíquica, psicológica de los individuos. Aquí hay una cuestión o una dualidad con el segundo punto. Tenemos en estos tiempos una mayor esperanza de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida está durando más, que los años de vida son mayores que en otros tiempos. Sin embargo, la salud es peor, ¿verdad? Los niveles de obesidad, las enfermedades como la diabetes cada vez afectan más. Se estima que cada año mueren por estas afecciones de las personas que fallecen a nivel mundial, hasta 70% son por estos padecimientos, obesidad y diabetes. Entonces, imagínense la gravedad y son derivadas también de costumbres, de hábitos, de alimentación que están afectando. Entonces, por ahí este es un aspecto delicado y que ya llevándolo a un aspecto no nada más de ti, de que es tu salud, a un nivel de trabajo, a un nivel económico, son demasiadas pérdidas que están golpeando, ¿no? A la salud económica de los países. Tenemos la cuestión pandémica, ¿no? Que estamos viviendo ahora, que todavía no se acaba y no sabemos todavía qué vaya a pasar. Por ahí de repente salen que nuevas cepas y sepa justamente qué va a pasar, que si ya te puedes quitar el cubrebocas, que si siempre no, que si cuántas personas en un lugar cerrado, que si la nueva realidad. Entonces son cosas que todavía no ubicamos, no nos logramos equilibrar. Los avances tecnológicos, ¿no? Que fueron como una gran cachetada de repente de pasar, en mi caso, ¿no? Como docente y creo que en muchos de los que aquí nos acompañan, de pasar a clases presenciales, de tener un ritmo de vida, un ritmo de trabajo, de repente, ¿sabes qué? Todo pasa a ser en línea. ¡Wow! ¿No? De que mandas a tu hijo a la escuela y ahora tú eres también la maestra o maestro, ¿no? Wow. Y tienes que acompañar. Entonces, de repente sí, ya estaba la tecnología, ya estaba funcionando, pero ahora vuélvete experto en ella, ¿no? Ahora todo pasarlo a presentaciones, a que si el Zoom, que si el Meet, que si no sé qué. Entonces nos golpeó como una ola, ¿no? Es una cuestión que claro que nos afectó. Las nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Muchas personas todavía seguimos trabajando en esta modalidad en línea, el home office, algunos ya se van a quedar así y otros van a aparecer también. Hay cuestiones en el sentido de que hay trabajos que van a desaparecer, pero hay otros que van a surgir. ¿Estamos preparados para estos cambios? ¿Quién sabe?
la cuestión económica tan cambiante, ¿verdad? Ahora ya no nada más es que voy al banco, guardo mi dinero, lo retiro. Ahora tenemos cuestiones, por ejemplo, como el Bitcoin, ¿no? Hay países donde ya han desaparecido incluso los cajeros automáticos, ya no se usa el efectivo, ya todo es mediante aplicaciones y transacciones en línea que nos están rebasando en ciertos sentidos y que claro que nos provocan ansiedad, angustias, miedos, temores y otros le entramos, órale, venga, lo que sea. Y la perspectiva laboral que comentaba, ¿no? Nuestros jóvenes creo que es algo que también está afectando de manera considerable. Cuando uno llega a hacer sondeos de repente de manera aleatoria, pues es un aspecto que a ellos les está causando intriga, que les está causando ansiedad y dicen, pues hasta cuándo me va a servir o cuánto me va a servir lo que estoy estudiando o si de veras voy a conseguir trabajo. Son muchos aspectos de la hora y las perspectivas que podemos tener a futuro que pueden estar afectando. Y para pasar al plano laboral y a esta cuestión con la NOM 035, aquí les agregué un dato, que de acuerdo a la OMS, ahí en un estudio del 2018, nos comenta que los trastornos de ansiedad y depresión suman un 30% a las pérdidas económicas anuales para las empresas. Esto a nivel mundial. Estamos hablando de millones y millones de dólares. Entonces, claro que también se vuelve un tema prioritario y un tema a tratar. Así es que entonces, llevándolo a esto del trabajo, vean esta frase bueno, esta cuestión que nos marca la Secretaría de Salud, ¿no? Nos dice que la ansiedad tiende a producir distorsiones en la percepción de la realidad, del entorno y de la persona misma, lo que afecta la funcionalidad del individuo. ¿Ok? Sí, eso ya lo mencioné. Pero, ¿qué tan sano es esto en un trabajo? Imagínense ustedes como dueños de una empresa o como trabajadores de la empresa donde estamos y de repente los compañeros empezamos a tener situaciones como esta que vemos en la imagen, ¿no? Agresiones, moving, situaciones de falta de comprensión, falta de entendimiento de mi trabajo, exceso de horas de trabajo. También con esta modalidad en línea, ese es otro de los problemas, ¿no? Ya al conectarte a distancia, puede estar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche o quizás más. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué desgaste? Aparte de la atención en tu casa, con tus hijos, en tu hogar, tu quehacer o tu tiempo de ocio, que de repente estas líneas se van desvaneciendo, ¿no? Tu tiempo de trabajo con tu tiempo personal, tus relaciones de trabajo con tus relaciones personales. Las líneas se van desdibujando y van provocando enfermedad, van provocando trastornos y afectaciones en la salud y en la percepción que tenemos. Entonces, por eso se vuelve tan importante prestarle atención. Aquí, la NOM 035 lo que nos propone de inicio es prevención. Si bien es la identificación de estos factores, de los factores de riesgo psicosocial, en los que se centra, que de ahí podemos delimitar justamente que sale la ansiedad por diversos de ellos, la idea es llegar a una prevención antes de que esto afecte. Y si ya en un determinado momento está siendo afectado nuestro personal, pues actuar también en consecuencia y hacer algo al respecto. ¿Cómo podemos actuar en consecuencia? Bueno, uno es a través de los sistemas de trabajo, de la estructura de la organización, de la administración misma de esta. ¿Cómo? Teniendo claras las funciones de cada uno de nuestros trabajadores, teniendo claras las líneas de trabajo, las líneas de mando, nuestros tiempos de trabajo. Esto ayuda muchísimo a que cada quien en su centro de trabajo identifique lo que le corresponde y pueda tener claridad y un orden, ¿no? En este tipo de aspectos. El otro punto, esto es súper importante porque somos seres sociales y de aquí se deriva, les decíamos, el moving. El moving es un generador de ansiedad increíble.
¿no? El mal liderazgo, que también es evaluado a través de esta norma, pues claro que afecta, ¿no? Y afecta a nivel del clima de la organización y entonces empezamos a sentirnos mal. ¿Qué provoca? Baja productividad, provoca ausentismos, provoca malestar y conlleva en estados más drásticos a la enfermedad. Por eso es que también hay que poner énfasis en este sentido. Y aquí lo que vemos es lo que podemos hacer a nivel organización, a nivel empresa. Y tiene que partir también de una comunicación clara, ¿no? De que las reglas, los lineamientos en el trabajo también estén claros. ¿Qué sucede bajo estos aspectos? ¿Qué sucede si alguien está provocando moving, si está afectando a otro? ¿Qué sucede si se identifica un liderazgo deficiente? ¿Qué va a suceder? Y esto también va a dar tranquilidad, la estabilidad en el trabajo, que no perciba que en cualquier momento me van a despedir, etcétera. Todos estos aspectos hay que considerarlos. Y a nivel personal, bueno, esto ya hablamos a nivel de trabajo, pero a nivel personal, ¿qué puedo hacer yo como individuo, como simple mortal? ¿Qué puedo hacer con mi ansiedad y demás? Bueno, muchas cosas, ¿no? De verdad. Podemos ir a terapia, yo ya identifiqué, ya más o menos lo estoy diciendo, puedo ir a terapia, puedo irme a correr, hacer ejercicios de respiración, unirme a un grupo de ayuda, salir con mis amigos, y claro que van a ayudar, todos estos son muy buenos, pero hay un punto de partida que tenemos que considerar, y esto es reprogramar nuestro cerebro emocional, que es la amígdala, el punto de partida, decíamos hace rato. ¿Y cómo lo hago, Laura? ¿Cómo reprogramo mi cerebro emocional? Conociéndome. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son esos desencadenantes, qué son esos factores, esas situaciones que me llevan a estos estados de ansiedad, que me los desencadenan. A partir de ahí yo puedo actuar en consecuencia. No puedo actuar con lo que desconozco. Si no sé cómo funciona, si no sé de dónde parte, no puedo actuar. Ahora que ya sabemos que es una cuestión que surge de lo emocional, ahora que sabemos estos aspectos físicos y que sé que tiene un punto de partida, yo ya puedo actuar, ¿no? Ya en situaciones más, vamos a decirlo, de mayor atención, como serían las fobias, decíamos hace rato, los trastornos de ansiedad, este tipo de cuestiones, pues sí, es sí o sí ir a terapia, es ir con un especialista adecuado a nosotros, porque pueden usar tanto terapias de acercamiento, terapias cognitivo-conductuales o de otra índole, para ir también afrontando estas situaciones. Y también hay que entender que esto no es algo que se va a solucionar o que vamos a estar al 100 de un día para otro. Esto es algo gradual. Esto es algo que tenemos que aprender y que tenemos que ir afrontando día con día, poco a poco. De esta manera, me despido de este tema y los invito a reflexionar en este sentido. El miedo es la incertidumbre en busca de seguridad. Entonces, busquemos darle seguridad a nuestros miedos. Hay que identificarlos y actuar en consecuencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Tenemos por aquí algunas preguntas. Vamos a dar tiempo también a quien quisiera hacerla de viva voz. Ponga su manita levantada en la pantalla y yo les voy dando eh, les voy dando pie. Voy a leer alguna de las preguntas que tenemos aquí. Dice, ¿la ansiedad se hereda? ¿Se puede heredar? Ok, hola, muchas gracias. Miren, en estos aspectos sí puede haber ciertos factores hereditarios, pero la ansiedad como tal, no, la ansiedad es una derivada de, ¿no?
es al tener una detonante también física o fisiológica, decíamos, claro que puede verse afectado por ahí algunos aspectos desde este nivel, pero como tal, decir que se está o que es meramente hereditaria, no sería considerable, ¿no? Ya habría que ir a una terapia, habría que ver las razones, porque en un ambiente ya de por sí que pueda estimular estas situaciones, que pueda ser un detonante de las ansiedades, pues también pueda ser el vector de esta situación. Muchas gracias. Tenemos por aquí una pregunta de Yatsil León. Dice, ¿cómo podemos distinguir entre ansiedad y trastorno de ansiedad? Por los factores que mencionábamos hace rato, ¿no? Si recuerdan, la ansiedad va a pasar por diferentes niveles, ¿no? Desde lo normal, ¿no? Un nivel leve a moderado, a ya grave. Y entonces es ahí donde ya empezaríamos a denotar los eh, signos de alarma, ¿no? Si esta ya se vuelve recurrente en el tiempo, ya sobrepasa situaciones normales de ansiedad, cuando ya se va volviendo va teniendo una duración más consistente, ¿no? Entonces ahí es donde ya tenemos que empezar a tratarnos, ya tenemos que empezar también a ver algo en consecuencia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ir a buscar ayuda psicológica, ir con un especialista que primero que nada nos diagnostique y nos haga también la evaluación pertinente. Gracias. María Elena López Guerrero pregunta, ¿la ansiedad provoca el miedo? Ok, decíamos que estos están enlazados, ¿no? Y de hecho se usan comúnmente juntos, ¿no? El miedo se provoca, vamos a decir, surge de esta incertidumbre, ¿no? De aquello desconocido, de lo que no sabemos, del futuro, de esta incertidumbre a qué sucederá, qué debo de hacer, y entonces empiezo yo a entrar a este estado emocional de la ansiedad. Son emociones. Entonces, ahí realmente es la cuestión de, más que decir que la ansiedad provoca el miedo o el miedo la ansiedad, es una cuestión emocional y básicamente sí está el miedo como un detonante de la ansiedad, más bien, más que la ansiedad que provoca el miedo. Aunque si ya tenemos esta cuestión de algún trastorno y empezamos a tener estos signos, síntomas, pues entonces lo vamos a asociar con una situación de miedo, ¿no? Y ahí es cuando ya también empiezan a surgir otras distorsiones de mi realidad. Gracias, maestra. Me parece que esta pregunta puede continuar un poquito la anterior. Heréndira Valenzuela pregunta, ¿la ansiedad puede provocar algún otro tipo de trastorno? La ansiedad como tal, no, ¿no? Sin embargo, lo que va a provocar es justamente ya nuestra percepción del entorno, nuestro acercamiento a la realidad, tal vez a través de nuestra historia de vida, a través de mi percepción de las situaciones, entonces ya se pueden empezar a agudizar estos sentimientos y ahora sí que estas señales, ¿no? Y de ahí pueden derivar, comentaba, las fobias, por ejemplo, la fobia es un trastorno de la ansiedad, ¿no? Entonces, aquí lo bueno, les tengo un buen dato, cuando tratamos la ansiedad, la verdad es que tiene un nivel de respuesta muy bueno el tratarla, el atender. Por eso les decía que también hay que identificar, hay que ir con alguien que sepa, porque no es lo mismo que el estrés. Pero la ansiedad como tal tiene más de un 70% de probabilidad de ser atendida correctamente y de que te puedas ahora sí que curar, ¿no? No quiero usar ese término de curar, lo quiero usar de manera coloquial para el entendimiento, porque no es una enfermedad. Sin embargo, pues sí, ¿no? Tenemos éxito al tratarla y este es superior al 70%, y eso es una excelente noticia, ¿no? Y por eso es que también en las empresas es importante tratarlo.
porque deriva en otras situaciones. Mm, Voy a cambiar un poquito el orden de las personas que están preguntando para unir un poquito a los temas, aunque vamos a decir todas. Aquí Sonia Elizabeth Huerta Garrido pregunta, ¿para qué sirven las terapias? Ah, excelente. Muy bien. Primero que nada, la terapia te va a servir cuando tú quieres que te sirva, ¿no? Segundo, hay diferentes tipos de terapias, ¿no? Les comentaba, está, por ejemplo, la cognitiva conductual, está el psicoanálisis humanista, etcétera. Bueno, ¿y a mí cuál me sirve? Pues es justamente un acercamiento, es llevar a cabo un entendimiento, primero que nada, de mí mismo, de identificar qué me está sucediendo, qué me está afectando y tal vez con quién puedo recurrir, con quién me puedo sentir algo. Ahora, puede servir a lo que quieras, ¿no? Pues el hecho de ir a terapia no significa que tengas una enfermedad o que estés mal o como se usa coloquialmente que estés loco, no. De hecho es por sanidad, es antes de, también volvemos a este aspecto de la prevención, ¿no? Algo ya me está empezando a molestar con mi pareja, mi trabajo, es sano también ir a terapia. No quiere decir que vas a ir 2 veces por semana, ni una. Esta puede ser de acuerdo también al terapeuta y a las indicaciones, puede ser incluso una vez al mes o cada que tú lo consideres. Gracias. Tenemos varias manos levantadas. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la plática y gracias por la invitación. De la amígdala del lóbulo temporal, únicamente estimula esta parte de ansiedad. ¿Existe otra amígdala que provoque otra cosa? Eso es todo un tema, ¿eh? Yo se los traté nada más de enseñar y demás, pero realmente es todo un tema, ¿no? Ahora sí que neurológico, ¿no? Ya aplicado como tal a las neurociencias, que justamente estudian el funcionamiento del cerebro y todas estas estructuras. Sin embargo, lo que sí, como ustedes saben, o bueno, quiero imaginar, ¿verdad? Realmente el cerebro al 100% no hay una comprensión, todavía se sigue estudiando, todavía se sigue viendo, se sigue analizando, ¿no? Hay muchos procesos por ahí que todavía están en construcción. Sin embargo, lo que sí está bien identificado es que es en la amígdala, justamente decíamos, donde por eso se le llama el centro, ¿no? Centro de las emociones, el centro de control de las emociones, porque eso sí está súper identificado. Es a través de este cuerpo que se estimula nuestro sistema nervioso central y que también esto hace que actuemos en consecuencia a través de las conductas que tengamos ante la situación. Sin embargo, no es la única, no actúa sola, ¿no? Nuestro cerebro está en interconexión, entonces realmente ahí tenemos otras estructuras que también a final del día están interactuando con ellas. Si bien lo que podemos delimitar es que ella es la que lanza estos estímulos, la que estimula el sistema nervioso como tal o de manera directa, pues no actúa sola. Tiene por ahí pues los lóbulos que también le rodean, tenemos esta formación del hipocampo, por ejemplo, tenemos el cuerpo calloso sobre todo, ¿no? Que es la que está ahí a un lado. Y entonces, claro que todos juegan un papel en esto como centros receptores y estimuladores, pero ella sí está bien identificada, que es el centro de control de la salud. Pero reitero, no actúa sola, no tiene tampoco así como que Autonomía. Están bien ahí. Muchas gracias. Antes de darle paso a María Guadalupe y a Lorena, eh, eh, tengo por aquí el mensaje de Daniel Monterrubio, que no lo escuchamos en aquel momento, y pregunta, eh, permítame, pregunta respecto de los dolores que se provocan por la ansiedad, y se une, por ejemplo, el dolor de pecho o corazón, dolor de pecho como si fuera un infarto. Creo que se puede responder como las molestias físicas. Claro, y la parte que decíamos, ¿no? Esta parte en que la ansiedad nos va a afectar tanto a manera cognitiva, ¿no? Psicológica y física.
Al ya empezar a tener estos síntomas, claro, ¿no? Igual y al momento, decíamos, al momento que estimula o que nos provoca este estado, pues vamos a tener, ¿no? Estos signos, síntomas, pero aquí la cuestión y los focos rojos, los reitero a considerar es, uno, la intensidad, que a lo que me marcan ahí con lo que me comentan, ya es un nivel de intensidad elevado, ya para que te afecte, ¿no? A nivel de la taquicardia, dolores de pecho y demás, la intensidad se está viendo afectada. El otro foco rojo es la duración, ¿no? ¿Qué tanto te están durando estos dolores en el día, ¿no? Como si nada más es el típico brincar de ojo, que tal vez te dura un ratito, unas horas, un día, 2 días, así también con estos dolores. Hay que identificar cuánto me están durando. Y tercero, la frecuencia. Fue un día, ok, tal vez tuve una situación estresante, se me juntaron situaciones, va. Pero ya van 2, 3 días, ya me sucedió en un mes cuántas veces, entonces hay que identificarlos. Y si ya vemos un patrón, si ya vemos que está afectando más allá mi salud, sí es atención, hay que recibir atención. Pues Y lo podemos hablar, la ventaja también con esto de la NOM 035 es que también lo podemos hablar a un nivel laboral. La verdad hay que considerar que me atrevo a decir que la mayoría de los que estamos aquí trabajamos más, estamos, bueno, Patricia nos dijo que es desde casa, pero al final de cuentas vamos a considerar su tiempo que es dedicado a la cuestión laboral. Muchas veces es mayor que el tiempo que dedicamos o que pasamos con la familia, en actividades recreativas, ¿no? La verdad, es un aspecto muy importante de los mexicanos. Sabemos que somos el primer lugar en horas de trabajo, más no en productividad. Entonces ahí hay una discrepancia enorme. En, y de ahí es que retomo esta parte de lo laboral, porque de ahí provienen y surgen muchos de estos trastornos, muchos de estos problemas. Decíamos, moving, liderazgo, falta de claridad en mi trabajo, falta de comunicación y muchos etcétera, ¿no? Que derivan de esta situación laboral. Entonces hay que ver, y si tú tienes identificado esto, o ya se aplicó esta evaluación, o no se ha aplicado, pues, pero podemos llegar por ahí de la empresa, lo tiene también que contemplar, y es un requisito por ley, atender esta situación. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Primero, muchísimas gracias. Cuando hablamos acerca de la ansiedad, independientemente del área laboral, soy licenciada en pedagogía, trabajo todavía en home office. Como mamá, prefiero preguntarlo. Tengo a mis hijas, tengo a mis padres, y muchas veces este tipo de temas nos hace reflexionar de los niveles de ansiedad, como mencionaban, que se generan en casa. Se nos visualiza con nuestros hijos primeramente, con nuestros esposos, con nosotros mismos, pero muchas veces nos cuesta trabajo identificar los niveles de ansiedad en adultos mayores, ¿sí? En el área de geriatría, que como bien la salud nos cobra una factura llegando a cierta edad y se confunde, ¿sí? Ciertos padecimientos. Estoy leyendo dolores de pecho, le sumamos enfermedades como diabetes, hipertensiones, y cuando nosotros queremos identificar y ya apoyar a nuestras personas mayores en casa, ¿cómo lo podemos trabajar? ¿Por qué? Porque ellos ponen mucha barrera, ¿sí? No aceptan tan fácilmente como un niño o como un adulto o un adolescente inclusive. ¿Cómo lo podemos trabajar? Esa sería específicamente mi pregunta. Ok, sí llega a ser una situación, te entiendo, porque llega a ser una situación problemática, en el sentido que, como lo comentaba, tiene que surgir de nosotros y de nuestro entendimiento y el querer actuar en consecuencia. Cuando estamos hablando de un tercero, las cosas se dificultan, porque efectivamente no sabemos si esa persona quiere o no hacer algo, ¿no? Quiere o no actuar en consecuencia, y entonces ahí surgen muchos problemas. Sin embargo, lo que podemos hacer es observar mucho, primero que nada, para hacer una identificación clara. Si, por ejemplo,
empiezas a observar patrones en el sentido de ciertas situaciones que pueden ser o que pueden provocar estos síntomas, ¿no? Estos signos de alarma. Entonces, tomar nota, ¿no? Ok, es tal vez cuando viene alguien de visita, hasta puede ser un horario, ¿no? Tal vez los niños ya van a salir de la escuela, van a llegar y tal vez sea un detonante para que la persona empiece a entrar en ansiedad, en conflicto, ¿no? Entonces ahí primero habría que identificar estos patrones, si es que existen, claro, porque igual y pueda hacer otra cosa, ojo. Entonces, para tener identificadas las situaciones o los detonantes de esta ansiedad. Si sí lo logramos identificar y demás, sí es importante llevar a cabo una sensibilización con la persona, bien seas tú misma o bueno, quien interactúa con ella, o llevarlo con un especialista. ¿Que va a costar trabajo? Sí, porque si está negado a, es una situación ahí que a veces se complica, pero pues nada que no se pueda hacer con un buen seguimiento y un buen tratamiento. Pero sí hay que ver, porque efectivamente, como dices, a veces los síntomas pueden ser confusos, pueden ser de otra índole, y entonces también hay que estar muy, muy al tanto de esta situación. Gracias. Muchas gracias, maestra Laura. Yo tenía algunas dudas y quizá alguna confusión. Considerando que este tema de la ansiedad ya se encuentra contemplado en en las normas oficiales mexicanas, quiere decir que tiene un peso específico en nuestra sociedad. Si no estuviera establecido en las normas oficiales mexicanas, sería un problema que quizá nadie estaría volteando a ver. Entonces me imagino, no sé, si existen algunos programas de apoyo, ya sea por parte de la SEP, la Secretaría de Salud, que esté dando soporte y apoyo a la gente que padece este tipo de situaciones. Porque si consideramos los cuerpos académicos en cuestiones universitarias, desde licenciatura, maestrías, doctorados, obviamente la presión y el estrés es sumamente fuerte. Yo quisiera creer que la Secretaría de Educación Pública está poniendo su granito de arena apoyando con ciertos programas. Y mi segunda pregunta es, si no existen estos programas, quizá exista algún estimado económico del impacto que tiene la ansiedad y estas cuestiones de ausencia laboral y obviamente lo que conlleva, lo que nos comentó. ¿Existe algo así? Claro, pregunta muy interesante y muy, muy buena, ¿no? Muy ad hoc. Bueno, efectivamente, al contemplar esto en la NOM 035 es porque se quiere actuar en consecuencia. Aquí la idea es partir, les comentaba, desde una situación de prevención. Que la realidad es que muchos ya estamos metidos con problemas de salud en los centros de trabajo, ¿no? A esta norma también se le llega a conocer como la norma del estrés, porque dentro de los factores de riesgo que identifica, se ha visto que aquí en México el estrés es el que, podría decirse, está en primer lugar, es el que más afecta a los trabajadores. Bueno, una vez dicho esto, lo que trata de hacer esta norma es que se haga una corresponsabilidad con los centros de trabajo, que estos asuman la parte que les corresponde en estas alteraciones en la salud de los trabajadores. A nadie conviene tener trabajadores enfermos. A nadie conviene que de repente tengas que pagar tanto en seguridad social, en faltas, en que la gente se va, ¿no? En la rotación, etcétera. Esto es derivado se han hecho estudios, análisis y se pierden millones de dólares en este sentido, ¿no? Aparte de las implicaciones a la salud que ya comentábamos hace rato. Entonces sí se tienen que hacer acciones en consecuencia. En este caso, perdón que intervenga, Lorena. Mencionar que en diciembre y enero pasado nosotros, la comunidad
técnica del IPN, contestamos ese cuestionario, de hecho, el diagnóstico inicial que propone la propia norma. De hecho, no sé si aquí haya varias personas que ya nos ubican por eso, porque derivado de ahí fue que comenzamos a hacer este tipo de charlas. De hecho, esta campaña, como les decía en un inicio, es permanente y pretende dar a conocer precisamente eso. Por un lado, ¿a qué nos referimos con factores de riesgo psicosocial? Porque es así como se denomina la NOM, la norma oficial mexicana 035, es factores de riesgo psicosocial, pero probablemente sea un término que en principio pues mucha gente podría decir qué onda con eso, ¿no? Entonces, bueno, la norma misma te indica que realices pues difusión de lo que es, por un lado, los factores de riesgo psicosocial y por el otro lado, que hagas difusión precisamente sobre las posibles consecuencias de estar expuesto a factores de riesgo, que en este caso las consecuencias una de ellas justamente puede ser experimentar ansiedad, experimentar estrés, experimentar depresión, etcétera. Es por ello que en esta campaña que iniciamos en octubre del año pasado, estamos promoviendo justamente este tipo de temas. Como decíamos en un inicio, tenemos un micrositio en la página de la Dirección de Capital Humano, donde ustedes podrán encontrar material descargable, que vienen en formato podcast, versiones cortas, versiones largas, de clases de hasta media hora, o podcast de 5 minutitos, donde vienen pequeños tips que precisamente tienen el objetivo de ayudarnos a mejorar nuestra salud mental y bienestar, ¿no? Encontrarán también infografías que en unas cuantas palabras como muy concretas nos detallan de a qué nos referimos con estos términos, ¿no? Entonces ahí ustedes podrán encontrar los materiales. Este es un primer paso que obvio forma parte de como toda una estrategia que claro la Dirección de Capital Humano pretende llevar a cabo a lo largo de todo este año. Ustedes se van a ir enterando a través de sus direcciones y bueno, y a través de nosotros, pues ahora sí que si nos siguen en redes sociales, si nos siguen en el micrositio, van a encontrar información, como les digo, relacionada, más eventos, más algunas otras acciones, ¿no? Unas de ellas, pues son talleres, cursos, precisamente para que nos enseñen a tener un mejor manejo del estrés y de la ansiedad, entre otras acciones que tenemos programadas, ¿no? A comentar esa parte. Vamos a ir cerrando con 3 preguntas más que quiero que no se queden pendientes. La primera la voy a agrupar, son varias, que dice cómo podemos identificar grupos de ayuda o terapeutas adecuados, porque hay muchos tipos de terapia o de terapeutas, y nombraban también, pues hay charlatanes también. Voy a unir esta con la segunda. Varios preguntan cómo la pueden contactar a usted en caso de que dé terapia. Bueno, cuando tú vas con un terapeuta, ¿no? La idea es que también tú te sientas a gusto con la persona, ¿no? O sea, si hay una relación simbiótica. Y si esto no llega a pasar, cuando uno ahora sí que tiene una formación ética bien estable y bien hecha, también podemos sugerir, ¿no? Cuando esto no está fluyendo por alguna de las dos partes, digo, porque el terapeuta también es ser humano, cuando esto no fluye, claro que también estamos obligados o éticamente a tal vez canalizar, ¿no? Si vemos que el método que yo utilizo o tan solo la cuestión personal no se da, no fluye, podemos canalizar con algún otro compañero, con algún otro terapeuta que tenga tal vez otra visión, que tenga otro sentido, ¿no? Para llevar la terapia. Entonces, igual es perderle el miedo, ir con alguien, decirle y ya les dirá si sí o no puede. Porque dentro también de las terapias, no, ahora sí que es tan variado que también hay especialidades, ¿no? Y no es que todos seamos expertos en todos los temas. También hay gente que se especializa, les decía, en psicoanálisis, con niños, ¿no? Cuestiones más bien tal vez educativas, cuestiones de adicciones, y entonces uno también va tomando ciertos aspectos de especialidad. En el SIX, Unidad Santo Tomás, de esta casa de estudios del Politécnico, ahí tenemos lo que es el CAPSI, es la clínica de atención
psicología, y ahí puede ir ahora sí que cualquier persona, nada más que sí pueden hacer la llamada vía telefónica también, aunque ahí se está sujeto a tiempos sabemos escolares, te atienden alumnos, pero también pues está la guía con los profesores y demás, ¿no? Ahí primero se hace esto que les decía, una canalización de acuerdo a la situación que tú traigas, de acuerdo a lo que te duele, te van a colocar también al nivel, tal vez al grado del terapeuta, en este caso del psicólogo en formación, o te van a canalizar a la instancia correspondiente, a un especialista, o incluso pudiera ser un psiquiátrico, ¿no? Ya si requiere tal vez alguna cuestión ya más focalizada o medicación o otros aspectos, pues ya también de ahí se te podría canalizar a este tipo de instituciones o situaciones. No, nada más agradecerte, te hicimos este reconocimiento, bueno, de parte del maestro Héctor Bello Ríos, que es nuestro director de Capital Humano aquí en el instituto, pero bueno, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Capital Humano, otorga el presente reconocimiento a la, maestra Laura Fabiola González Ramírez por su valiosa colaboración en la charla Ansiedad, las dificultades de vivir en el presente, en el marco del programa IPN Conexión Saludable. Ciudad de México, a 26 de mayo del 2022, la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias y gracias por acompañarnos.